Hola, vamos a dar inicio al desarrollo de la unidad de la década del 30, luego de haber analizado todo el periodo del irigoyenismo. Iniciamos con el derrocamiento del gobierno democrático en 1930 y vamos a hacer una pequeña introducción donde vamos a dejar presentados los temas a desarrollar, que voy a indicar luego en qué clases o en qué videoclases los vamos a tomar con mayor profundidad. Ustedes ven en esta imagen, es de la época del 6 de septiembre de 1930, una imagen en la cual los cadetes, ¿sí?, militares de Colegio Militar de la Nación avanzan rumbo a la Casa Rosada entre civiles que los vitorean. Por eso ustedes han escuchado, y es así, que el golpe del 30 fue un golpe cívico-militar. En realidad ninguno de los golpes pudo llevarse adelante, de los golpes de Estado, sin el apoyo de gran sector, ¿sí?, de la población civil. Van a ver ustedes cómo vamos a iniciar nosotros los desarrollos en clases siguientes, justamente con los sectores de oposición al radicalismo que apoyaron el golpe del 30. Pero, en cuanto a los titulares que necesitamos tener en cuenta para el desarrollo de esta unidad, esta síntesis sobre cuáles van a ser los temas centrales que vamos a tratar. Por supuesto que todos enmarcan la crisis del liberalismo, crisis que ya comenzamos a ver las primeras expresiones y esbozos en 1890, con cuando hacen la gran revuelta en el gobierno de Juárez Celman, y son las primeras puestas en cuestión del sistema político, de la educación, del liberalismo y del positivismo. Bien, como tema abarcador es la crisis del liberalismo, los factores internacionales y las consecuencias económicos sociales en la Argentina. Lo vamos a enmarcar esto en la crisis de 1920, la caída de la bolsa de Wall Street. Lo interesante en este país, como la oligarquía, el sector dominante hasta 1920, se recompone en el poder político, recompone su posición, y en el 30 está acompañando, ¿no?, fuertemente el golpe militar, porque va a ser el depositario, el ejército, de las expectativas de recuperar las riendas del gobierno y del poder. También lo que vamos a entender como la reacción oligárquica antipositivista tiene que ver cómo el sector de la oligarquía recompone y se ubica ideológica y filosóficamente en el antipositivismo. Esto es como un ciclo casi de cierre de la hegemonía del positivismo, porque los grupos poderosos se componen y toman la oposición a este como ideología hegemónica, como filosofía más dominante. Así el antipositivismo va a tener distintas expresiones que las tenemos que rastrear y mirar en la larga, ¿sí?, en la larga tensión que nosotros hacemos de los arcos que abarcan de fines del siglo XIX hasta 1930, 1940, con sus distintas expresiones, que también las vamos a trabajar en una clase particularmente destinada a el antipositivismo. En relación a la escuela, comienza el quiebre de la función democrática de la escuela, que había sido anunciado, ensalzado y pregonado por el periodo Irigoyen, así como la decadencia del Estado docente, que continuaba esta función docente, Estado gendarme y predominante en educación, claramente entra en crisis, y vamos a ver que eso se va a expresar también en la discusión acerca de la laicidad en la escuela y el cambio de contenido del sujeto pueblo. Ese sujeto pueblo como sujeto pedagógico, la categoría de análisis que ya explicamos en clases anteriores, que significa, va también a tener un cambio de contenidos, porque va a venir el cambio de contenido de lo que es la nación. Vamos a ver en una clase particularmente ligada al antipositivismo y nacionalismo, cómo al cambiar el sustrato que sostiene el concepto de nación en distintos periodos, el liberalismo, el 30 y luego peronismo, también este sujeto, esta relación pedagógica va a cambiar, porque van a cambiar no solo los interlocutores, el objeto político. Entonces el sujeto pueblo del radicalismo, del irigoyenismo, también entra en crisis, y ahora la nación va a tener un fuerte contenido más reaccionario, conservador y católico. Vamos a analizar esto en profundidad. Seguimos enunciando los contenidos básicos de esta unidad.
Se va a producir en este periodo la identificación de la nación con el catolicismo. ¿Sí? En esta recuperación del fuerte de la Iglesia, de un poder protagónico en el gobierno, se va a intentar asimilar, ¿sí?, a la idea de nacionalidad argentina con el catolicismo. Particularmente van a tener en este desarrollo el capítulo, ¿sí?, de Lori Sanata, un historiador italiano que a nosotros nos interesa mucho en este desarrollo, que luego va a trabajar peronismo y catolicismo también, donde explica, ¿no?, cómo quiere presentarse al mundo la Argentina como una nación católica y cómo va a hacer acciones puntuales al respecto. Otro rasgo característica del periodo, la militarización y religión en la educación, como consecuencia de estos nuevos sectores que se reacomodan en el poder. Lo vamos a ver expresado en la reforma Fresco-Noble de la provincia de Buenos Aires, una reforma educativa que va a conllevar estas características, y a la vez el debilitamiento de las sociedades populares de educación, porque va a haber un fuerte control, ¿sí?, del Estado acerca de los sentidos que va a tener la educación. Bueno, en el orden internacional, la crisis económica va a traer, ¿sí?, un avance en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones y un nuevo rol asignado a este nuevo sujeto y actor político social en este momento, que luego Perón va a convertir en actor político, que va a ser el obrero. Pero este cambio de composición de la sociedad, esta nueva masificación obrera ya asignada también por una migración interna en la Argentina, va a generar que las sociedades, la sociedad de masa y las ciudades que contengan cada vez más obreros van a sentir este efecto, y ante lo cual van a tomar distintas medidas, ¿sí?, acorde al ideario más represivo y coercitivo de esta década. Por eso, esto está enmarcado en el periodo de entreguerras, que va a ser entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que va a comenzar ya a finales de la década de 1939. Pero por un lado nos va a estar anunciando los efectos de los autoritarismos en Europa que se están gestando, que tienen su influencia en la Argentina, que nunca con el tenor de Italia o Alemania, y a la vez las consecuencias económicas de las importaciones que no van a entrar ya al país. Bien, para introducirnos entonces en el estudio de esta década, vamos a estudiar los retrocesos en las prácticas y discursos democratizantes, porque este golpe que derrocó Irigoyen fue el escenario de una restauración oligárquica que inicia una larga historia de golpes militares en nuestro país. Si bien los grupos más de los nacionalistas de ideas más de derecha, los nacionalistas autoritarios y católicos, no lograron coagular ni componerse y poder tener un líder que pudiera disputar en el ámbito de la arena política partidaria, ubicarse, ¿sí?, en el poder de esa manera, sí fue a través del ejército, como fue logrando en los distintos momentos de la historia, la posibilidad de acceso a los rieles del poder, ¿sí? Cuando los golpes militares ya no fueron necesarios en nuestro país, vamos a ver cómo este sector se sigue reubicando a través de otros sectores del poder, como lo vamos a ver en la actualidad a través de la prensa. Pero volvamos a la década del 30. Es el contexto de la crisis mundial del liberalismo. No es solo acá en la Argentina, se quiebra a nivel internacional este mito que iba a venir de la mano del liberalismo político y del liberalismo económico, el progreso indefinido y bienestar de los pueblos y las naciones. Este quiebre, este desencanto que vamos a analizar en esta unidad, va a traer de la mano fuertemente la crítica a la democracia liberal y a la democracia puntualmente como incorregible, demagógica, ineficiente, ¿sí?, y a la cual hay que descartar. Recientemente lograda a partir de 1912 y 1916 con Irigoyen, en la década del 30 comienza una fuerte crítica y una necesidad de revisar la Constitución en ese sentido. Como es lógico y consecuente, a la crisis económica le correspondió esta profunda crisis ideológica, ¿sí?, que también puso en jaque al modelo agroexportador, porque iba a ser necesario ir reconvirtiendo, ¿sí?, la economía del país en un sector industrial.
para poder dar lugar a esta sustitución de importaciones y para poder dar lugar a un nuevo sector dinámico de la economía y de la burguesía, que es el sector industrial argentino, aún en esta etapa en ciernes y mucho más pequeño. Desde el punto de vista de las consecuencias sociales, esta profunda transformación de la sociedad requirió, por supuesto, de medidas, de acciones, de ajustes que se van a expresar en medidas más represivas y coercitivas. El concepto de cuestión social que nosotros venimos planteando y estudiando desde fines de la unidad 3, es decir, desde fines del siglo XIX, el problema de las sociedades de masa, de las condiciones de vida, de los obreros, también se arrastra y va cobrando distintas instancias de ajuste, de ataque o de solución o de atención. ¿Qué pasa en la década del 30? ¿Sí? En esta cuestión social se combinan ya medidas represivas que se fueron tomando en el periodo anterior, como lo fueron las leyes de residencia, de seguridad nacional, la criminalización de la protesta, ¿sí? Y en la década del 30 se recrudece con la fines ya de la década del 20, con la aparición y el ejercicio y práctica, ¿sí?, de agrupaciones paramilitares, clandestinas, xenofóbicas, con poder fuera de lo que era la legalidad, pero con mucho poder económico y con mucho poder político, como vimos, como vamos a ver en la Forestal, como vamos a ver la Liga Patriótica Argentina. ¿Sí? Esto es un largo periodo que no abarca solo el 30, sino que deviene del 20 y se va a extender hasta el 43, que fundamentalmente va a querer frenar, solucionar o atacar la cuestión social. Nosotros vimos en la unidad anterior una definición de qué es la cuestión social que elaboró el historiador argentino Suriano, pero sintéticamente y en modo más sencillo vamos a volver a retomarlo, recordar acá que se refiere a los problemas sociales fruto del crecimiento urbano y económico que supone una desestabilización del orden social y requiere en consecuencia una intervención pública con el auxilio de saberes y prácticas institucionales. Las prácticas institucionales en términos de políticas sociales las vamos a ver en la unidad siguiente. Esto no se va a resolver como una atención concreta hasta que no haya medidas orgánicas y generales de atenderlo. Por eso lo vamos a dejar para analizar en las medidas que va a llevar adelante el peronismo. Pero en este periodo, en la década del 30, son todas medidas que van a atender a asegurar la reproducción de la estructura del poder y así poder legitimar este sistema político tradicional, para lo cual van a recurrir a prácticas fraudulentas. En las clases posteriores a esta, en clases siguientes, le vamos a dedicar claramente a definir, ¿sí?, qué es, por qué se la llama década infame, por qué fraude político. Bien, en educación, para terminar un poco esta presentación, que vamos a ir, todos estos temas los vamos a tocar en particular en clases subsiguientes. Pero como presentación podemos decir sintéticamente que los nacionalismos de la década en relación a la educación se van a expresar en reformas caracterizadas por la cristianización y militarización de la educación. Aquí se ven presentes los dos grandes actores políticos y poderosos en este periodo. Los sectores vinculados al antiliberalismo lograron hegemonizar el control de uno de los aparatos ideológicos del Estado más necesarios y más fuertes, que tiene que ver con el sistema educativo. Por ello, estos sectores ubicados en ese poder, ¿qué intentaron o cuáles fueron las medidas que tomaron tendientes a eliminar los rasgos característicos del sistema educativo liberal, este individualismo del ciudadano, de los derechos políticos, con una mirada mucho más corporativista? ¿Sí? Había que corregir estos errores que se generaron a partir de la inclusión en el voto obligatorio de las mayorías, que subvertió un orden y que permitió, ¿sí?, en términos de los críticos, votar a la gran masa ignorante. Había que corregirlo. Esto lo vamos a ver en los primeros intentos, porque hubo intentos hasta de
cambiar la Constitución Nacional, de reformarla, ¿no? Cambiando esta idea de un voto a un ciudadano que era incorrecta para la sociedad conservadora. Entonces se cuestionaba al mismo tiempo esta capacidad del Estado de ser un agente eficaz para mantener una coherencia ideológica perdida, ¿sí? Recuerden que las matrices del pensamiento nacionalista es constantemente la añoranza a un sistema social anterior más perfecto y ordenado que el que degeneró el liberalismo, el liberalismo político. Entonces habría que volver a esta coherencia ideológica perdida, y la Iglesia, ¿sí?, así como la familia también en menor grado, los consideramos mejores agentes educativos, los que debían asumir esta función educativa antes que el Estado. En este sentido, yo recomiendo a todos aquellos que cursaron la asignatura de política educacional, o lo podemos ver en alguna instancia de consulta si ustedes lo quieren, recordar y retomar los estudios de Norma Paglianiti al respecto, cuando desarrolla, ¿sí?, la construcción del derecho a la educación, en la cual trae a colación las encíclicas, los argumentos de los sectores conservadores y cómo se construyó un derecho a la educación en tensión del derecho a educar de la familia y de la Iglesia con el derecho a educar del Estado en supuesta representación de un individuo. Esta tensión interesantísima que hace ese autor, y que es texto particularmente de política educacional, vuelvan a ella para entender estos argumentos. ¿Por qué debe ser la Iglesia la que educa en manos de este sector de poder? Y si no lo tienen o no lo cursaron o quieren que lo charlemos, nos vemos en un momento especial de consulta. ¿En qué se expresó concretamente esta posición ideológica? En reformas educativas. En este periodo vamos a ver nosotros la reforma Fresco-Noble en la provincia de Buenos Aires en 1937, que le vamos a dar luego continuidad a cuando, sobre finales de 1943, se va a nacionalizar la inclusión de la enseñanza religiosa en la educación. Bueno, estos son los puntos de presentación. A partir de ahora tenemos varias clases, algún documental más también, en el cual vamos a desarrollar esta unidad de la década del 30 para luego adentrarnos en también, ¿no?, estableciendo siempre las líneas de continuidad y de cambio que pretendemos nosotros identificar en estos pasajes de los temas y de las unidades. Comenzamos con la década del 30.